Buenas noches, amigos televidentes. Hoy aquí bateando de emergente, pero de emergente con un buen receptor. Está aquí el ex magistrado Edgardo Molino Mola, quien ocupó el cargo justamente de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y con él queremos conversar justamente lo que acaban ustedes de ver y de las percepciones que se están dando en nuestra sociedad. Doctor Molino Mola, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muy agradecido por la entrevista. Gracias a usted por atendernos. Oiga, comienzan a surgir casos, ahora que ha surgido el nuevo gobierno, después a partir del 1 de julio, pero hay la percepción en la sociedad de que no va a pasar nada. ¿Usted qué cree? Bueno, lo que ocurre es que nunca pasa nada. Y la gente está precisamente queriendo que efectivamente pase algo. Y para que pase algo, lo que tenemos que hacer es que la sociedad exija que los funcionarios esta vez cumplan con sus funciones, porque precisamente la gran mayoría de los delitos que se están cometiendo son por omisión. Y entonces, si la omisión entonces también está en el Ministerio Público y la omisión también está en el órgano judicial, entonces también hay que castigar a los omisos del Ministerio Público y a los omisos del órgano judicial. Ahora que usted dice la palabra omisos, ¿eso es un delito? El no cumplir con lo que la ley le exige. Por supuesto, es que la ley dice, las autoridades están establecidas para hacer cumplir la Constitución y la ley. El incumplimiento de la ley, sobre todo cuando es dolosa, como se presume muchas veces en estos casos, es un delito. Si se hace con la intención de que se quiere favorecer a alguien. Ahora, esta mañana el ex procurador Rogelio Cruz decía aquí en TVN que la ley aprobada en la administración pasada, la ley 155, tan solo establece 2 meses para investigar a un diputado, a un presidente, a un ministro, pero que eso no es tiempo suficiente para una investigación. Bueno, es la ley 55 de 21 de septiembre del 2012. Lo que pasa es que esa ley responde a una reforma constitucional que se hizo en el año 2004, una reforma constitucional que retrocedió el sistema, porque ahora esa disposición constitucional lo que hace es que le entrega la investigación y el procesamiento de los diputados y de los miembros del Parlacén al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa ley dice que del Pleno se escoge un magistrado fiscal. En este caso, por ejemplo, en el caso del magistrado, del presidente Martinelli, que no lo están juzgando por expresidente, él va a la Corte porque es diputado del Parlacén. Por eso es que lo va a juzgar la Corte, no porque es el presidente, sino porque es diputado del Parlacén. Entonces, como los diputados del Parlacén tienen las mismas prerrogativas que los diputados nacionales, entonces por eso es que le corresponde a la Corte. Ahora, si bien es cierto que la ley 55 da un periodo de 2 meses, también en estos casos se nombra un juez de garantía. Uno de los magistrados también funciona como juez de garantía. El magistrado fiscal, en este caso que nombraron ponente al magistrado Moncada Luna, él podría, cuando se hagan los nombramientos, el juez de garantía podría recibir del magistrado fiscal, que en este caso sería Moncada, que dé 1 mes más de investigación. Por lo tanto, se puede extender a 3 meses. Pero ahí, doctor Molino Mola, surge el cuestionamiento de buena parte de la sociedad panameña. Imagínese, ¿cómo va el magistrado Moncada a ser el juez del expresidente Martinelli cuando fue el expresidente Martinelli quien lo nominó para magistrado? Yo creo que el magistrado Moncada haría bien declarándose impedido. Ahora, él puede alegar ese impedimento, le corresponderá al resto de los magistrados establecer si lo declaro impedido o no, pero el problema que vamos a tener que entonces allá hay en total 5 magistrados nombrados por Martinelli. Entonces, si a Moncada lo declaran impedido, entonces ¿quiénes van a quedar allí? Porque después, si surge
que de los que restantes 4, también nombrados por Martinelli, vamos a tener el problema con 5 magistrados. Que es el eterno debate. Ese es el gran problema que vamos a tener ahora, allí. existen, por lo que estoy entendiendo entonces, sí existen las herramientas para procesar casos de alto perfil, y alto perfil me refiero a personas que están o han ocupado altos cargos, las altas magistraturas. Sí, lo que pasa es que cuando se trata de un director de una institución autónoma, o se trata de un ministro de Estado, o se trata, por ejemplo, de magistrados del Tribunal Electoral, no se le aplicaría la Ley 55, porque la Ley 55 solo se aplica a los diputados y a los diputados del Parlacén. Por lo tanto, ellos sí seguirían el procedimiento común y ordinario. Así que ellos estarían excluidos de la Ley 55. Ahora, doctor Molino Mola, están las herramientas, por lo visto, Sí. pero el sistema de justicia. Bueno, ¿Usted considera que tiene la solidez, la fortaleza para enfrentar el esto? problema está precisamente que los individuos que están actualmente en las posiciones del Ministerio Público y del órgano judicial son precisamente lo que la gente no confía, porque han estado en esos puestos y no han hecho nada. ¿Por qué van a hacer algo ahora? Es lo que dice la gente. Por eso hay quienes piensan que se debe nombrar un fiscal especial. Pero a mí me parece que un fiscal especial pudiera tener problemas, sobre todo tratándose de casos que se vayan a llevar al Pleno de la Corte, porque en esos casos la misma Constitución y la misma ley, sobre todo la Constitución, establece que le corresponde al Procurador General de la Nación ver los casos en la Corte. Así que quizás para los otros funcionarios que no sean diputados pudiera funcionar el fiscal especial, pero lo veo un poco duro que funcione con los que son diputados o diputados del Parlacén. Yo le estoy entendiendo al doctor Molino Mola que el día que aquí decidamos hacer una reforma constitucional de verdad y seria, pareciera que también hay una serie de aspectos en la administración de justicia hay que entrarle duro, por lo visto. Porque muchas de estas normas son creadas por los propios diputados para protegerse ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente, en la constituyente que se está proponiendo, es precisamente derogar, por ejemplo, la norma que estableció que los magistrados son los que van a investigar a los diputados. Eso, los magistrados tienen función de juzgar. La función de ellos no es de investigar, eso le corresponde al Ministerio Público. Pero usted ha traído un tema puntual, doctor Molino Mola. ¿Sería entonces saludable para el país que la reforma constitucional no pasara por la Asamblea? Entonces lo estoy entendiendo. Bueno, lo que ocurre es que el sistema constitucional de reformas que tenemos hace que de todas maneras pase por la Asamblea. No hay la única forma de cambiar eso es en una reforma constitucional que excluya a la Asamblea. Y entonces ellos no van a pasar una reforma así. Ahora, lo bueno de esto es que la reforma que apruebe la Asamblea requiere un plebiscito para que esa reforma entre en vigencia, cuando no son dos asambleas distintas, como es lo que se quiere que intervenga el pueblo en una reforma constitucional. Déjame regresar nuevamente al tema original. Primero fue el FES, después el FIS, después ahora es el PAN, pero todo gira en torno a la certeza del castigo. Yo no estoy diciendo que alguien es culpable todavía, pues no se ha demostrado la culpabilidad, pero la percepción que hay es que la famosa certeza del castigo nunca llega. Sí, lo que pasa es que volvemos a entrar en el mismo problema de la falta de credibilidad en los funcionarios que están actualmente. Y por eso es que a esos funcionarios habría que aplicarles la ley de omisión, el incumplimiento de sus funciones. A ellos son los que hay que castigar entonces, porque son ellos los que están faltando al cumplimiento de responder. Por ejemplo, si el magistrado Moncada se queda 3 meses y medio y no investiga, entonces él es responsable. ¿Por qué él se va a demorar si sabe que tiene una etapa de 2 meses? Eso lo debe terminar en 1 mes. O sea, prácticamente dejar de hacer lo que está haciendo para dedicarse Claro, a eso. tiene que trabajar en eso. Por la Y tranquilidad si no, del país. Vamos a decirle, como usted no termina esto en tiempo, usted va preso, pues. Porque digo, ya estamos cansados de que no se haga nada. Doctor Molino Mola, el gobierno ahora ha anunciado que va a contratar una firma forense de auditores para todos estos escándalos. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿será necesario contratar una firma de auditores? Pero entonces
en base a lo que usted dice de los omisos, ¿cuál es el papel de la Contraloría General de la República? El problema es que la Contraloría está embarrada. La misma Contraloría estuvo aprobando, autorizando contratos posteriores a la terminación del contrato. Los contratos se perfeccionan, los contratos públicos se perfeccionan cuando la Contraloría lo aprueba. Y aquí vimos un montón de casos del PAN que eran aprobados, es decir, refrendados por la Contraloría después que decían que lo habían terminado. Es decir, un contrato que ni siquiera debió iniciarse. Entonces, ¿qué vamos a pensar de la Contraloría si cuando la Contraloría entonces va a ser investigador y parte? No puede investigar cuando ella misma está embarrada en lo que estamos viendo. Con seguridad usted vio la comparecencia de la Contralora ante el Pleno de la Asamblea. ¿Qué sensación le dejó? Mire, precisamente el caso de la omisión en el ejercicio de las funciones. No está ejerciendo su función de Contralora. No estaba fijándose en las cosas, por ejemplo, tan escandalosas del PAN. ¿Cómo es posible que el PAN, el año pasado tuvo 11 millones de presupuesto, el año tiene 30 millones de presupuesto? ¿Cómo es posible que haya manejado 1.200 millones cuando en los 4 años quizás el PAN en los presupuestos asignados no llegaba a 100 millones? Entonces, ¿en dónde venía la sinvergüenzura? Instituciones del Estado buscaban como administrador al PAN y era el PAN el que hacía los contratos porque entonces así burlaban la ley de contrataciones públicas. Y entonces ella aprobaba eso. Pero entonces, doctor Molino Mola, ya casi terminando, la resolución que envía la Asamblea, que algunos dicen que es inmiscuirse en el órgano judicial, ¿tiene algún asidero en cuanto a decir, mira, en base a lo que está aquí en el acta de la sesión, determine si hay méritos o no? Sí, lo que ocurre es que normalmente las denuncias no la pone la Asamblea. Las denuncias casi siempre vienen de ciudadanos. Si usted busca los precedentes de la Corte, aquí prácticamente a todos los contralores los han denunciado, pero no han castigado a ninguno porque no ha habido méritos. Pero en este caso, ellos remitieron eso a la Corte, pero lo remitieron mal. Mire que al punto que la Corte lo recibió e inmediatamente lo mandó a la Procuraduría para que sea la Procuraduría la que inicie las investigaciones para ver si hay delitos. Miren, en este caso precisamente, la Corte no investiga a la Contralora. La Corte tiene la facultad de despedirla. Así que aquí no puede entrar la ley 55. En el caso del presidente Martinelli sí, que fue al revés. Varela mandó el caso a la Procuraduría de los indultos. Y entonces ahora la Procuradora, precisamente como Martinelli es diputado del Parlacén, entonces lo manda a la Corte. Óigame, y finalmente, de un momento a otro, el Ejecutivo se apresta a anunciar a quién será la persona, hombre o mujer, que nominará para Procurador General de la Nación. ¿Cuál es el perfil que para Edgardo Molino Mola, en medio de esta realidad que tenemos, debiera tomar en cuenta el órgano ejecutivo? Yo creo que se debe nombrar un abogado que no sea tan viejo como yo. O tampoco un abogado tan joven, tan joven que cuando salga de ahí vaya de nuevo a ejercer la abogacía. Yo creo que debe ser un abogado que cuando salga de ahí se vaya por su casa tranquilamente, porque ese es un puesto que en realidad se necesita mucho valor. Ese es un puesto en que la persona que lo desempeña tiene que saber que se va a encontrar con muchos enemigos, porque realmente va a tener que mandar preso a mucha gente, porque en eso es que la sociedad quiere que se nombre un procurador que no sea de los partidos políticos, que no sea un procurador que tenga antecedentes de partidos políticos, y quieren un verdadero tanto contralor nuevo como procurador, que se tome en cuenta a la sociedad civil, a las asociaciones profesionales, a las universidades. Lo cual tampoco es garantía, doctor Molino. No es garantía. Pero hay que buscarle la tranquilidad a la sociedad. El gobierno esta vez sí debe tratar de ver cómo le pone atención a la sociedad civil y a estas instituciones, para ver si realmente estamos nombrando ya una persona. O sea, alguien que no vaya a ser acusado de omiso. Exacto. Que vaya a hacer su trabajo.
alguien que sea valiente. Hombre o mujer. Tiene que ser valiente para ocupar un cargo de eso. Doctor Marino Mola, muchísimas gracias por esta oportunidad.